Jeremías capítulo 29 le está hablando. Fíjese a quién está dirigida esta carta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad. Le está hablando a esclavos, a cautivos en ¿dónde? Que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ellos fueron transportados de Jerusalén a Babilonia bajo unas condiciones muy duras. Ellos primero fueron 400 años esclavos en Egipto y después fueron esclavos en Babilonia durante muchos años, algunos años. Entonces, la cautividad tiene que ver con una esclavitud aquí y aquí. Y Dios les da unas declaraciones que a mí personalmente me impresionaron, que parece una burla, pero no es una burla, es una declaración. ¿Quién es un esclavo? Un esclavo es uno que no tiene recursos materiales, ¿cierto o no? Tiene escasa educación. Un esclavo generalmente está limitado de todo, porque come lo suficiente para seguir trabajando, le dan agua lo suficiente para que no se muera y siga trabajando. Sí, es cierto. ¿Qué más? La educación, no crean que va a escuelas, lo mínimo nomás para que sepa hacer lo que supiera hacer para trabajar para sus amos. Un esclavo es la situación humana más ínfima que una persona puede tener, más difícil. Entonces, y quiero que se acuerden muy bien de la definición de esclavitud o de pobreza extrema. La pobreza puede ser o es material, es espiritual y es física. Entonces, lo que está sucediendo aquí, fíjense lo que les dice Dios. Ahora, ¿cómo fueron transportados de Jerusalén a Babilonia? Fueron transportados desnudos y encadenados. Así fueron transportados los judíos de Jerusalén a Babilonia. Entonces, estas personas que fueron transportadas de Jerusalén a Babilonia, Dios les escribe una carta. Y para que te des una idea de la distancia que fueron transportados, es como ir de aquí, de Ensenada, a Santo Tomás, caminando, encadenado y desnudo. Así fue de trágica la situación. Y Dios les escribe una carta bien tremenda. Les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, a todos los esclavos que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y les dice: edificad casas y habitadlas. ¿Cómo? Y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Parece una burla. ¿Cómo a un esclavo le dices que edifique casas si no tiene ni un terreno, no tiene dinero, no tiene ni ropa? Y Dios le está diciendo: edifica casas y habítalas. Esto nos está revelando que a través de la fe y a través de la espiritualidad nosotros podemos restaurar cualquier cosa en nuestra vida. Todo se puede resolver a través de la vida espiritual. Todo, absolutamente todo. Una esclavitud tan grande iba a ser resuelta a través de unos consejitos que Dios les empezó a dar a los judíos, y hoy te los quiero mostrar. Y les dice: casaos y engendrad hijos. Ni ganas tenían de casarse, menos de engendrar hijos. Dice: dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y procurad la paz. Esta es una palabra que para mí es clave. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, porque en su paz tendréis vosotros paz. La mayor parte de los esclavos nunca procuran la paz. La paz no se da. La paz es un espíritu que es de Dios, que se debe buscar y procurar. Casi todos los esclavos y la gente que está en problemas emocionales, mentales, de desesperación, de caída, están con un asunto de guerra en su vida. Un problema que con su papá, que con su mamá, que con su esposo, que con su esposa, que con la vida, que con esto, que con lo otro. Entonces Dios, el primer consejo que le da a un esclavo es: procura la paz. Porque la paz es el medio ambiente de la restauración del reino de Dios. Si no hay paz, no hay reino de Dios. Entonces,
Cuando tú y yo entendemos esto, yo recuerdo, le voy a platicar una historia de mi propia vida. Recuerdo cuando hace algunos años, y te digo que yo lo apliqué esto un tiempo y luego lo perdía. Lo aplicaba otro tiempo y luego lo perdía, porque no entendía estos conceptos. Nunca lo hice estandarizado, pues. Para explicarte lo que quiero decir con estandarizado, es como todos los que estamos aquí, ¿cuántos de ustedes saben hacer hamburguesas o podrían hacer una hamburguesa? Levante la mano. Todos, casi todos. Pero ¿cuántos de ustedes podrían hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's? Levante la mano. ¿Y por qué no somos tan ricos como McDonald's? Porque la diferencia es que McDonald's hace una hamburguesa, la misma hamburguesa en todo el mundo, igualita. Entonces, el lograr estandarizar algo en nuestras vidas es lo que hace la diferencia. Si tú y yo no logramos estandarizar nuestra vida espiritual, nunca lograremos trascender espiritualmente. Porque lo que hoy te voy a enseñar son principios que una u otra manera has oído en una iglesia, pero la diferencia es que los hacemos un ratito y los perdemos. Los hacemos y los perdemos. No lo hacemos siempre igual. A mí me pasó, yo recuerdo que íbamos a Tijuana, mi esposa y yo, en un bocho. Teníamos, todavía no nacía Héctorín, iba a nacer Héctorín, nuestro primer hijo, y recuerdo que tenía un Volkswagen clásico Beetle 1971. Pero ese Beetle le fallaba todo. Y es más, y como no tenía dinero, porque yo nací en una familia pobre, pero no sabíamos que éramos pobres. En realidad heredé la pobreza de mi papá y de mi mamá, y después yo he analizado que en mi familia hay muchos pleitos porque no se entiende la paz. La paz es algo, bueno, si me caes bien, pues hay paz. Si no hay paz, pues no, me peleo contigo. A veces nos peleamos hasta por un argumento. No entendemos que la paz es el medio ambiente donde fructifica todo. Si nosotros no sabemos tener paz con la gente, con nosotros mismos, lo único que estamos haciendo es dar lugar a la muerte. Al ratito vamos a hablar de la muerte. Bueno, entonces recuerdo que íbamos a Tijuana y yo había arreglado mi bocho. Todos los bochos se encienden de la misma manera. Siempre, como son enfriados, batallan para encender y le das, pero no, batalla, y al rato encendía y un rato como que fallaba y luego ya se estabilizaba. Pero como no funcionaba muy bien ese bocho, le fallaba todo. Hasta la tarjeta de circulación le fallaba al pobre bocho. Y recuerdo que íbamos a Tijuana, mi esposa y yo, ahí subiendo una subida que se llama por Cantamar, casi llegando a Rosarito. Y yo había arreglado ese motor, porque no teníamos dinero para muchas cosas. Lo que yo hice fue yo reparar ese motor. Como a mí se me da leer cosas y aprender, entonces yo agarré y compré un libro de mecánica automotriz de Volkswagen, y con ese reparé el motor de Volkswagen. Pero no quedó tan bien, porque iba subiendo ahí a Cantamar y empezó a hacer el motor así como a cascabelear, y yo le aceleraba más y que se desviela el fregado bocho. De repente empezó a aventar aceite por la tapa, por todos lados, se llenó de humo el carro, y Chelito y yo, a lo mejor ella no se acuerda, pero Chelito y yo me orillé, y Chelito tenía una panza así de este vuelo, como de 7, 8 meses de embarazo, y en la subida de Cantamar, allí íbamos empujando el bocho. Y fue una frustración para mí, así, de los recuerdos de frustración en mi vida, esa ha sido una de ellas, porque además de que entraba todo el olor a gasolina del carro, porque el motor, el tanque no sellaba muy bien enfrente, entonces nomás pasaba poquito olor, y Héctorina a punto de nacer. Entonces yo dije, yo nunca más voy a volver a ser pobre. Algo voy a hacer. Yo decidí algo hacer, pero no más vivir en esclavitud. Porque parte de la esclavitud es la pobreza.
La pobreza, yo no digo que tengamos que tener Mercedes o carros del año o lo que sea, no, pero tenemos que tener lo suficiente y en abundancia. Y resulta que no tenía dinero para invertir en un negocio. Lo único que tenía era saber, o creía saber, de principios espirituales, pero en realidad no sabía lo suficiente. Y empecé a aprender estos principios, este principio que hoy, o estos dos principios que hoy te voy a enseñar para solucionar casi todo mediante la fe. El primero, que me ha costado toda mi vida, porque en mi casa mi papá y mi mamá se peleaban todos los días, un día sí y un día no, y el otro también. No sabía yo procurar la paz. La paz es un principio espiritual que está por encima de la razón. Es aprender a estar en paz aunque no sea razonable. ¿Por qué? Porque crees a Dios. Y lo siguiente que encontré aquí, o encontré que a mí me pareció muy trascendente, o es muy trascendente porque yo creía que con tan solo saber yo podría alcanzar cosas por fe, y la verdad es que no estaba alcanzando nada con tan solo saber cuestiones espirituales, y es ahí donde me perdí, porque la Biblia nos enseña un principio espiritual que Jesús lo dice y nosotros poco lo aplicamos, o lo aplicamos a medias. Y hoy te lo voy a mostrar. Fíjate lo que dice la Biblia. Antes quiero definirte lo que es la muerte. Porque lo que tiene un esclavo es mucha muerte en su vida. Vea lo que dice la Biblia. Aquí dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nosotros asumimos la muerte como una condición de cuando colgamos los tenis, pues ya se fue. No. Adán y Eva comieron del árbol y no se murieron físicamente. Entonces quiero que definamos hoy la muerte, porque si no la definimos, no podemos combatirla. Antes de que Adán y Eva cayeran, ¿había enfermedad? No. Pues parte de la muerte es la enfermedad. Antes de que Adán y Eva cayeran, ¿había pobreza? No, pues parte de la muerte es la pobreza. Antes de que Adán y Eva cayera, ¿había pleitos? No, pues es parte de la muerte. Escasez, ansiedad, depresión, ¿había? Entonces, ahora quiero que definamos la muerte. La muerte es, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Cuando tú y yo perdemos la esperanza en la vida, empezamos a ser del todo destruidos, o llega la muerte. La pérdida de esperanza es en sí la muerte. Es el comienzo de toda. Ahora, ¿qué es la muerte? Porque hoy estoy determinado a que luchemos con toda mortandad en nuestra vida, con toda la muerte que traigamos. Porque no nos damos cuenta. ¿Qué es entonces? Dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. La muerte son una serie de ligaduras o de lazos que se van dando durante toda la vida. Tú has conocido gente que tú tienes, digamos, yo tengo 51 años, voy a hablar de los de mi size, ¿no? Tienen 50 años y ya se ven bien rucos, bien viejos. Ya están todos, los ves y dicen: no, ¿viste qué le pasó? ¿Lo corrieron sin aceite o qué? Y hay otros
que los ven muy activos, muy jóvenes, y bueno, ¿qué es la diferencia entre una persona que está bien mal físicamente y mentalmente y espiritualmente a una edad no tan viejo, y el otro que está bien? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia esencialmente es la cantidad de muerte que acumulamos. ¿Qué son la muerte? Ligaduras. ¿De qué? O como ligas, pues, o como chicotes, ¿cómo se puede decir? Lazos que nos van rodeando en la vida. No, me peleé con mi papá, un lazo. Me peleé con mi mamá, otro lazo. Me peleé con mi esposo, otro lazo. Y el primer lazo agarras, no te estorba para vivir, ni para correr, ni para nada. Pero el siguiente lazo te lo pones, me peleé y ahora estoy mal con mi esposo, con mi esposa, andamos bien mal, y otro lazo, y ya cada vez son más lazos, y llega un momento en que la vida estás que no te puedes ni mover. No, pues entré en depresión por esta situación, otro lazo. No, pues perdí el trabajo por todas las... hay gente que pierde el trabajo por todas las inestabilidades emocionales que trae, otro lazo. Y lo que es la muerte son una serie de ligaduras debido a las esclavitudes que traemos en la mente y en el espíritu. Eso es la muerte. Son ligaduras a partir de nuestras esclavitudes mentales y espirituales, que repercuten físicamente. Ahora, quisiera cuando llegó Jesús, los judíos fueron esclavos 400 años en Egipto, luego fueron alrededor de más de 100 años esclavos de Babilonia, y después fueron esclavos de Roma. Cuando llegó Jesús eran esclavos de Roma. Nunca habían, en toda su historia, no habían dejado de ser esclavos casi nunca en su vida. ¿Y por qué? Porque buscaban la solución a la esclavitud o a la muerte. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque buscaban la solución a la muerte con asuntos intelectuales, y la intelectualidad no resuelve la muerte, porque la muerte es un espíritu. ¿Cómo se resuelve la muerte? Con principios espirituales de fe. Y el primer principio que te quiero dejar muy claro, porque mi familia fue cristiana toda la vida, pero siempre nos faltó este principio que te quiero decir. Mi familia nunca entró a la paz. Y eso hasta el día de hoy ha roto todo, porque siempre que haya falta de paz, hay muerte. Quiero mostrártelo en la Biblia. La solución de la Biblia y de Dios a la muerte es la paz. Ay Dios, ¿dónde ando? Ando perdido, Quiero decirle que estoy perdido con mi enseñanza. Aquí está. Dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas de sombra de muerte, está hablando Jesús. Dice: para encaminar nuestros pies por camino de paz. La paz es lo que elimina, es el primer antídoto de la muerte. Y la verdad es que muchos de nosotros perdemos la paz por cualquier estupidez. Nada más porque no estamos de acuerdo, ya estamos ahí alegue y pelee. Por cualquier cosa perdemos la paz. Y hay que aprender a tener paz por principio, para eliminar toda esclavitud y toda muerte. Mira, cuando ya entendemos, mire, ¿a poco no nos pasa? Y esto lo agregué a esta enseñanza porque me di cuenta que muchos de nosotros no sabemos parar de alegar. Te dicen algo y ya quieres contestar.
Y siempre tienes que tener la respuesta a lo que te dicen. No. Tú y yo somos dueños de nuestro silencio. Hay que aprender por principio. ¿Por qué? Pero si no tiene la razón, a lo mejor. ¿Pero por qué? ¿Por qué callamos? Por paz. Porque si rompemos la paz, le damos lugar a la muerte. La ruptura de la paz provoca, por eso es que por muy razonable que sea lo que dijimos o digamos, alegamos y perdemos hasta la amistad, perdemos economía, perdemos todo. Entonces hay que entender el principio que ¿quién le dijo Dios? ¿Quién le dijo a los esclavos de que procuren la paz? Lo dijo Dios. ¿Por qué? Porque el esclavo generalmente no sabe tener paz. Santo Dios. Espero estar grabando. El esclavo generalmente no sabe tener paz. Ahora, siguiente principio que te quiero mostrar en la Escritura. El siguiente principio que te quiero mostrar es uno muy sencillo que dijo Jesús. Perdón, aquí está. Entonces, por favor, mediante la paz eliminamos toda muerte. Lo siguiente dice... No, estoy perdido. Ay, ¿por qué? Si yo lo tengo... Aquí está. Aquí está. Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu, ¿qué quiere decir eso? Parece una contrariedad, pero no. Les hablé de lo que era la pobreza de los esclavos, porque no tiene nada que ver con la pobreza que hoy tenemos nosotros. Un pobre de aquel tiempo verdaderamente tenía mucha hambre. Hoy no sabemos lo que es el hambre. Por muy pobre que sea la gente en nuestra sociedad, por lo menos aquí en Ensenada, el pobre es pobre, no come porque no come 1 o 2 días. Esos no vivían sin comer toda la vida. No había esperanza de alimentarse bien. Aquí, el que no come muchas veces es porque se lo gasta en drogas o en otras cosas, pero no hay una pobreza como este tipo de pobreza. De tal manera que Jesús habló: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes es el reino de los cielos? Ahora, ¿cuál es la característica especial de un pobre? Hambre. Hambre de una manera extrema. No cualquier hambre, una hambre que nada la saciaba ni con una sola comida. Esa hambre está hablando Jesús. ¿Quiénes pueden tener, ponga atención aquí, el reino de los cielos? Los pobres en espíritu, los hambrientos de Dios. Y ese es el estándar que yo toda mi vida no entendí. Tener hambre de Dios. Porque yo creía que daba un levantón espiritual y luego bajaba. Y te voy a enseñar por qué baja uno. Porque Jesús mismo, fíjese, este es Mateo 5:1. En el siguiente capítulo nos enseña un hábito. Jesús dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero vea cómo Jesús mostraba su hambre a Dios, su hambre espiritual. Con la misma Biblia vamos a ver la pobreza espiritual del mismo Jesús, que hacía que trajera el reino de Dios.
Y ahorita les voy a dar, al final de esta enseñanza les voy a dar la metodología que últimamente he estado haciendo y que le he estado recomendando a la mayor parte de la gente. Vea cómo Jesús mostraba esta hambre orando. ¿Cómo oraba Jesús? Quiero mostrarte cómo oraba Jesús. Quiero que veas, porque Jesús es nuestro modelo de oración, es nuestro modelo de vida. ¿Sí? Primero, Jesús enseñaba algo. Si también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de que orar siempre. ¿Cómo? Y no desmayar. La oración es una necesidad, porque esa necesidad revela hambre. Y hoy te voy a enseñar cómo orar, mostrando hambre, para cumplir esa parte. Dice, ¿cómo oraba Jesús? Levantándose muy de mañana. ¿Qué es muy de mañana? ¿Me pueden decir alguien qué es muy de mañana? Siendo aún muy oscuro. De madrugada. Salió y se fue a un lugar secreto y allí oraba. Ya nos dio más claves de qué revela hambre espiritual. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba más. ¿Qué hacía? Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios toda la noche. Son actos que Jesús hacía. Por eso les dijo en Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed. El 99% de los cristianos no tienen hambre de orar a solas con Dios, y menos de madrugada. Vinieron pues a un lugar, bueno, vuelve a repetir, ok. Les voy a explicar lo que les dije con respecto a esto, que yo empecé orando y ese carro se me desvieló. Y empecé a hacer una práctica, como mi hijo Héctor iba a nacer, lo que empecé a hacer es que yo quería un carro nuevo. Yo quería un mejor carro y yo ya no quería ser pobre, y vi que con hambre de Dios, orando, iba a adquirir las cosas de Dios. La paz todavía no la entendía, me peleaba a diario con mi esposa en ese tiempo. Entonces, pero supe que orando iba a adquirir fe, iba a adquirir cosas de Dios. Y empecé, como no tenía dinero, y Dios les dijo a los esclavos que compraran casas, y yo dije, yo voy a adquirir un carro mediante la fe. Y el principio que yo apliqué en ese tiempo fue el principio de la multiplicación sobrenatural. El principio de la multiplicación sobrenatural consiste en dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y sobreabundante. Entonces yo tenía ese carro viejo, ese bocho, y yo dije, lo voy a dar si quiero carro, voy a dar mi carro. Y agarré y busqué a alguien y le regalé el carro. ¿Y qué cree? No llegó. No llegaba. ¿Yo qué quería? Yo quería un BMW 320i rojo. Eso quería. Imagínate pasar de un bocho a un BMW. Y sin dinero. Y empecé a orar de madrugada. Todos los días me levantaba a orar y pedirle, y Dios, por favor, y dame ya. Y di mi carro, y mire, pasó un mes más o menos. Y adquirí, y no es que Dios sea el método de adquirir carros, me estaba enseñando un principio que no entendí. Me estaba enseñando el principio de orar de madrugada con hambre de Dios. Y me acuerdo que un día le dije a mi esposa y le dije a algunos amigos, voy a ir a San Diego. No tenía carro porque ya iba a nacer Héctor. Y yo estaba muy preocupado porque regalé el carro pensando en el principio de la multiplicación sobrenatural, y no llegaba el carro. Y yo aprendí un principio de fe, que es mete tu pie a las aguas. ¿Eso de dónde viene? Viene de cuando los judíos iban a pasar a cruzar el Mar Rojo,
con Moisés. Entonces venían los egipcios detrás de ellos a matarlos. Y Dios, y Moisés, cuando venían los egipcios, se puso a orar, y Dios le dije, no, le dijo, camina. Y empezaron a caminar, y cuando pusieron los pies sobre el agua, el mar se abrió. Entonces yo dije, tengo que ir por mi carro a San Diego. Y todos los días pedí, gracias Dios, no oraba así, Dios dame un carro. Oraba así como dijo Héctor, daba gracias por el carro BMW 320i rojo que yo iba a comprar. Y me fui a San Diego y sucedió que un gringo no sé si iba a cambiarse de casa, algo así, pero vendía rápido su carro, era un BMW rojo 320i, y me lo vendió. Yo llevaba como 600, 700 dólares. Imagínense qué locura para comprar un BMW. Y me vine con mi BMW 320i rojo, y con teléfono celular traía además. En esos años los celulares eran de ladrillo, entonces el carro traía teléfono celular. Entonces ahí entendí dos cosas, y hoy te quiero mostrar dos cosas para multiplicar lo que sea, para eliminar la muerte en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo en depresión, no podemos seguir viviendo con pobreza material, no debemos aceptar como natural los pleitos en casa, no podemos aceptar como natural la vida de esclavo, pues. ¿Y qué fue lo que hoy te quiero mostrar con todo esto que he dicho? Es que el primer paso para salir o dejar la esclavitud es procurar la paz. ¿Con quién? Con todo mundo. El segundo paso es hambre de Dios. ¿Cómo? Hay que, en lugar de levantarnos de madrugada, así como Jesús. Yo esta semana lo que he estado haciendo es levantarme de madrugada a orar, y estoy haciendo una rutina de oración. ¿Por qué? Porque hay que eliminar toda muerte en nuestras vidas. Cualquier muerte que haya se va a eliminar con paz y con oración, con hambre de Dios. Te voy a decir una realidad. Hoy en día, los cristianos de hoy en día solamente nos conformamos con conocer, y viviendo por debajo de la normalidad espiritual. Y para explicarte este principio, es cierto que la salvación es por gracia y es gratis. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es gratis, no nos cuesta, a Jesús le costó. Pero eso no quiere decir que nosotros no debamos pagar un precio por lo que ocupamos tener. Y te voy a explicar. Yo fui a la universidad, y muchos de ustedes, yo fui a la universidad pública. Y la universidad pública no cuesta nada. Por cada alumno, la otra vez mi Chelito nos estaba diciendo que no sé cuántos miles de pesos o millones de pesos paga semestralmente, miles de pesos paga la universidad. O sea, para que tengamos nosotros educación. A nosotros no nos cuesta, pero a la universidad le cuesta, o al gobierno le cuesta. Pero el que sea gratis no quiere decir que tú y yo podamos ir a la escuela y sentarnos, me tienes que pasar porque es gratis, y ponme 10, ponme 100. Es que el gobierno ya pagó por mí. Tenemos que pasar las materias. Y una materia para pasar y eliminar la muerte en la vida espiritual se llama hambre y sed de Dios. ¿Y en dónde la tenemos que pasar? Número 1, primer materia del curso de fe y de vida de libertad es paz. Aprender a estar en paz con todos los hombres, por encima del argumento mental. Segundo, en el curso es hambre y sed de Dios. No cualquiera se levanta a orar a las 6 de la mañana.
lo que hacía Jesús siendo aún muy oscuro. ¿A qué horas está aún muy oscuro? Pues a esa hora se levantaba a orar Jesús. Tú decides entre 3 y 5 de la mañana. Ahora, ¿por qué será esa la hora, ¿Alguien se ha preguntado? Porque está tranquilo, porque no hay ruidos, porque no poder liberar con Dios a esa hora. Yo le veo una más, es cierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí le estás dando tu primer pensamiento, tu primera acción, tu primer todo, y tu mayor ofrenda de vida se lo das porque cuesta levantarte a esa hora a orar. ¿Me estoy explicando? ¿Y sabe qué? Yo vi que no solamente, después lo perdí, porque antes ya lo había aplicado yo eso. A mí, yo fui un joven, le voy a decir la verdad, yo fui un joven muy serio, muy tímido con las mujeres, pero muy tímido. A mí me daban miedo las mujeres. Entonces yo quería lo que todos los jóvenes quieren a los 17 años. Entonces yo le empecé a pedir a Dios, de verdad, si lo empecé a pedir a Dios, yo le dije a Dios, dame, pero no le pedí a Dios que me diera, una hermana que tuviera, amara más a Dios. No, yo le empecé a pedir bendición a Dios por todos lados. Se lo pedí de a veras, pero también orando de esa manera. Y cuando yo vi a mi esposa, yo supe que ella iba a ser mi esposa. ¿Por qué? Porque yo hasta le pedí pelo largo. Y Chelito, cuando yo la conocí, tenía el pelo hasta acá, hasta la cintura. Entonces, ¿ya se van? Ana se quedó mirando. Hanna. Entonces, yo no entendía que esto es un estándar. Es un proceder que hoy, ¿qué te recomiendo? Número 1, aunque ores pero no tienes paz, no vas a obtener resultados, porque la paz es el precursor del reino de Dios. Y el siguiente requisito es, levántate a orar y vas a eliminar toda muerte en tu vida. Toda la muerte se elimina. Cualquier cosa. Por eso Dios le dijo a los judíos esta declaración que me impresiona muchísimo. Quiero, ¿dónde lo dejé? Hoy traigo, aquí está. ¿Por qué les dijo, edificad casas y habitadlas a unos esclavos? ¿Por qué les dijo, planten huertos si no tenían dinero? ¿Se estaba burlando de ellos? No se estaba burlando de ellos. ¿Sabes qué estaba haciendo? Moisés conocía, toda la tradición judía conocen muy bien este método. Jeremías conocía muy bien este método. Por eso se atrevió a decirles, no se te olvide procurar la paz. ¿Y qué? Hambre y sed de Dios. Todos nosotros ahorita traemos situaciones en nuestra vida que necesitamos resolver. Yo quiero hacer un llamado y una invitación este día a todos los que me ven en YouTube y a todos los que están aquí, a hacer un programa de oración de una semana para ver qué resultados tenemos. Que pruebes a Dios durante esta semana. ¿Cómo? ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si decidimos levantarnos entre 3 a 5 de la mañana a orar todos los días? A partir de mañana lunes. De lunes al próximo domingo. De lunes a domingo. Una semana orando todos los días. Entre el que quiera. Tampoco se te voy a obligar a que...
Pero yo digo, ¿por qué no hacer un llamado a tener hambre de Dios? A tener pobreza espiritual, pues. Decirle a Dios, ¿sabes qué? Tú eres mi única solución. Y empezar a buscar a Dios de madrugada. Tengo un amigo que quiero mucho, que me platicó, estaba teniendo unos problemas, tuvo unos problemas familiares muy graves la semana pasada, en estos días, y me dijo, oye, esto y esto, y yo le dije, levántate a orar y procura la paz. Me dijo, no, ya, sí oro, sí. Y le digo, ¿te estás levantando en la madrugada a orar? Pues no, pero durante el día. Le dije, hazme caso, por favor, le dije. Levántate como Jesús de madrugada a orar. Antes de que amanezca, dale a Dios tu primer pensamiento, tu primera oración, tu primera gratitud y levántate a orar. Hace unos días le hablamos y me dice, oye, parece magia esto, me dice. Sí, es que todos los cristianos sabemos que se debe de orar, pero el 99% de los cristianos no ora. Ahora, ¿eso es nuevo? No. En el pueblo de Israel, el atrio, el tabernáculo medía 50 por 100 metros. Pero había un lugar que se llama el lugar santísimo, que es donde estaba Dios, que es esto, un símbolo del lugar santísimo de la Escritura. ¿Sabes cuánto medía? 2 metros por 1. Para un pueblo de 2 millones de personas había muy poca gente que querían estar con Dios de esa manera. Y hoy lo que yo estoy animándote, cualquier situación que tú traigas en tu vida no va a ser resuelta con cursos de psicología, con cursos con yendo al psiquiatra, va a ser resuelta en la presencia de Dios. Número 1, decidiendo entrar a la fe y pacificándote. Y número 2, yendo a Dios a su presencia de madrugada. No hay, ahora sí, la gracia es gratis, pero hay que entrar al curso. Hay que pasar la materia. Yo, y se lo digo de esa manera porque yo lo confundía en cierto momento. Yo decía, no, ya pagó todo Cristo. Pues sí, ya pagó todo Cristo para que tengamos acceso. Pero nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios todos los días. Hacerlo un sistema de vida. Yo le estoy proponiendo una semana porque lo que deseo es que probemos. Y después ya tú sabrás si lo sigues practicando. Otra persona, así de veras, y te voy a decir algo que yo observo ya para terminar. Es algo muy común que los cristianos no le entran a esto porque creen que ya saben. La mayor parte de la gente que le doy el consejo y lo toma y lo hace a rajatabla es gente que no ha sido cristiana y les funciona. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, especialmente los cristianos viejos de años, que yo fui al curso, que estuve con Víctor Richards acá y que estuve en la iglesia y que en el avivamiento y que no sé qué, y están bien jodidos, bien amoladas sus vidas. Y no se atreven a practicar los elementos más básicos que Dios les dijo para eliminar la muerte. ¿Cómo se elimina la muerte? Con paz y con hambre de Dios. Yo le estoy pidiendo, yo quiero a Dios que me dé un hambre insaciable de Dios, porque yo me cuento entre las personas que creía tener muchas cosas de Dios, y hoy en día, en estos últimos meses, lo que estoy haciendo es pedirle a Dios que me dé un hambre como tuve cuando era un joven, cuando era un niño, por su presencia y por Él. ¿Para qué? Porque muchas veces decimos, no, ya no es tanto, ya hay que levantarse tan temprano. Solamente teniendo hambre haces hasta lo
imposible por hacer lo que Dios quiere. Entonces, ese es el llamado de hoy. Si de madrugada es entre 3 y 5, pues ¿qué les parece? De lunes a domingo, levantarnos entre 3 y 5 de la mañana. ¿Cuánto tiempo orar? Ahora, ¿cómo orar? Rápidamente. Dale gracias a Dios. Y cuando le pidas algo, como decía Héctor hace un rato, pídele dándole gracias. Ay Dios, es que ya no puedo con mi vida. A Dios no le llama la atención esas oraciones fatalistas. Hay que pedirle con acción de gracias. O sea, llamar las cosas que no son como si fuese. Si no tienes carro, gracias por el carro que ya tengo. Gracias por el nuevo negocio. Gracias por la nueva esposa. Gracias porque me va bien, etcétera. Lo que no es como si fuera. ¿Cuánto tiempo? Miren, muchos de nosotros no estamos acostumbrados a orar. Yo les sugiero que se levante a orar durante 20 minutos al día. Y si puede más, pero por lo menos 20 minutos. A esa hora, darle gracias. ¿Por qué? Porque si le digo, levántese una hora a orar, a lo mejor no lo hace. O los que me ven en YouTube. No, aquí todos podrían orar hasta 5 o 6 horas, pero ¿le parece? 20 minutos por lo menos durante 7 días, de aquí al próximo domingo. Y apunta qué sucedió en tu vida para ver los cambios que tuviste. Y eso va a generar un despertar espiritual muy importante en nuestras vidas. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Está bien caliente el lugar, ¿verdad? Como que entras como sueñito. Porque los veo así que están, ay, qué buena está la enseñanza, pastor. Ay, serán las 5 de la mañana porque me estoy durmiendo. ¿Quién le entra al reto? Levante la mano. ¿Sí? Ok, esta semana, el que quiera, vamos haciendo lo siguiente. Le voy a proponer algo, El que quiera, me puede dar su WhatsApp. Y no es que lo vaya a levantar yo, le voy a mandar un recadito. Tit, 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 y para que te levantes. Y vas a ver todos los que están. Pues en el Face de la Vid voy a empezar a subir cosas de oración y te voy a levantar, hora de orar a las 3 o a las 4, a levantar a todos los que quieran levantarse a las 3 de la mañana, entre 3 y 5 a orar. ¿Les parece? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué aprendiste hoy? A ver, Bernardo.